y vamos a tener el día de hoy al maestro Sandro García Rojas Castillo hablándonos acerca de el consultor y acá, hablándonos del compliance de excelencia, que para nosotros es muy importante. El maestro Sandro García Rojas Castillo es especialista certificado conferencista, consultor internacional y asesor académico. Es abogado, consultor, catedrático y conferencista, especialista en temas corporativos, compliance y financieros, entre otros temas. Cuenta con estudios de posgrado, entre los que destacan el máster en Derecho Penal Económico y el de la Seguridad de Bienes y Personas y el Iberoamericano en Compliance por la Universidad de Salamanca en España. Sandro García Rojas ha sido representante en México en diversos organismos y foros internacionales como las Naciones Unidas, el GAFI, el Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otros. Destacan sus participaciones en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento, el combate a la delincuencia organizada y la cooperación internacional. También la consultoría internacional en materia de prevención de lavado de dinero y enfoque basado en riesgos en colaboración con Gafilat y el Banco Centroamericano de Integración Económica y Evaluaciones Mutuas de Gafi. Ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el sector privado. Por más de 8 años trabajó como regulador y supervisor del sistema financiero mexicano en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, habiendo sido previamente el titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República, así como agregado ante la Unión Europea y Suiza. Actualmente es socio fundador y consultor internacional del despacho LexQuo, especialista en temas de reingeniería de procesos, prevención de delitos financieros, que entre ellos lavado de dinero, fraude y corrupción. Así como identificación, evaluación y mitigación de riesgos legales, operacionales y reputacionales, cumplimiento, contrataciones, supervisión, auditoría, sanciones de derecho corporativo, entre otras especialidades que tiene el despacho y el maestro Sandro García Rojas. Reconocido conferencista y profesor universitario por más de 25 años en México, América Latina y Europa, columnista y articulista. Cuentacuentos, esa parte también es importante. En fin, Sandro García Rojas ha sido autor de diversos artículos y destaca el libro Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en coautoría con el doctor Santiago Nieto Castillo y Carla Valenzuela Pérez. Participó en el libro Una visión interdisciplinaria en el combate a la corrupción, en coordinación con Sergio Eduardo Joacuja Betancourt. Vamos, aquí ya tenemos al maestro, ya estaba haciendo tu presentación, querido Sandro, bienvenido. Por supuesto que tú no necesitas presentación, pero por supuesto que obviamente es parte de nuestro protocolo y te damos la más cordial bienvenida. Gracias, Mari Carmen, gracias a todos, muy buenos días, tardes ya, en esta lluviosa Ciudad de México que, como pueden ver, tengo una vista envidiable, pero que en cualquier momento me voy a tener que echar para atrás, voy a arredrar porque veo unas nubes amenazantes. Así que, si ustedes me lo permiten, festejar que estemos ya en la 21ª convención del ANSEC TD. Saludo con mucho gusto a Jorge, Mari Carmen, a los amigos, a los que veo aquí en unos pequeños cuadritos y que hace mucho que no veo, a Minerva, a José Refugio, a Óscar, en fin. A todos les saludo con mucho gusto, contento de poder compartir este espacio con ustedes. Hoy, y por supuesto muy agradecido de poder participar en esta charla. Me gustaría, como saben, que pudiéramos tener una interlocución, digamos, a lo largo del conversatorio, a la luz de los retos que de alguna manera hoy existen en materia de prevención de lavado de dinero, los retos que existen hoy en el sistema, digamos, de remesas nacional, los grandes retos que puede haber y que yo creo que todos los estamos detectando, todos estamos de alguna forma viendo venir qué es lo que está causando ruido, y aquí voy a empezar incluso con un punto importante, aprovechando que está Fernando Gutiérrez, a quien saludo con mucho cariño y a quien le mando un abrazo cariñoso.
A ver, las remesas en nuestro país tienen o no tienen un componente de lavado de dinero, ¿no? Es una pregunta que pareciera que nos da vueltas. Y si lo sometemos a una consideración medio democrática, muy probablemente vamos a tener una respuesta mayoritaria de que pues sí puede ser, maestro, ¿no? Sí puede haber un componente de ilicitud en el flujo de las remesas. Lo que tenemos claro, salvo su mejor opinión, y digamos con esto, si me permiten, voy a presentar una lámina, un par de láminas que tenemos preparada para esta presentación. Lo que tenemos claro es que ha habido un aumento por encima de incluso lo pronosticado por el Banco Mundial. Hemos visto que el ascenso, el número cada vez más creciente de remesas en el país podría estarse derivando, podría estar generando por lo menos esta sospecha. Ahora, ¿qué tanto podemos hacerle eco a las notas que eventualmente vemos publicadas? ¿Qué tanto podríamos estar hablando que en las remesas en México tenemos la certeza de que hay un factor, digamos, de lavado de activos o lavado de dinero? Yo creo que es muy peligroso y hay que tomarlo con pinzas, derivado de varios factores. Primero, no tenemos necesariamente una investigación o una metodología para poder concluir una cosa de esta naturaleza. Empezando por el tema de la métrica. Cuando a mí alguien me hace el favor de preguntarme, oye, Sandro, ¿tú crees que se lava dinero en México? Evidentemente mi respuesta sería absurda si dijera yo no, ¿verdad? Por supuesto que se lava dinero en México. Oye, ¿y tú tienes alguna idea más o menos de qué tamaño es ese monstruo? Cometería yo un grave pecado al decir sí, es de este tamaño o de aquel. ¿Por qué? Porque no existe una metodología clara de estudio, de análisis, que pudiera llevarnos a conclusiones, digamos, con una asertividad, al menos con un margen de probabilidad, digamos, mediano, medido. Si hoy le hacemos caso, por ejemplo, a cuánto vale un kilo de cocaína desde el lugar de su producción hasta el lugar de su distribución o venta en el narcomenudeo, evidentemente los precios tienen una elevación enorme porque la cadena de producción evidentemente va generando valores añadidos. No solamente está el tema del sembrado, sino eventualmente el tema de los laboratorios clandestinos, después el tema de la distribución o transporte, la distribución internacional, el cruce de ciertas fronteras, la distribución entre los digamos, distribuidores, finalmente los vendedores, ¿no? La tacha o la línea o el gramo que eventualmente se pueden vender en una discoteca en alguna zona de una ciudad norteamericana, evidentemente sacar la conclusión de que ese kilo de cocaína dejó ese remanente y que eso es lo que está lavado eventualmente en Colombia, en Perú, en Bolivia, donde se produce la cocaína, sería inocente pensarlo. Evidentemente hay un factor, pero también se va desgranando un poco el valor hasta llegar, ojalá, ¿no?, los campesinos y los agricultores vieran reflejadas sus ganancias en esas mismas medidas de la venta en el mercado negro. En el caso de la remesa, ha habido varios factores que son sin duda subrayables, creo yo, incluso plausibles, a partir de la época de la pandemia, por ejemplo. A partir de la época de la pandemia, sí hubo un factor de cierre de fronteras, por ejemplo, con la frontera norte, importantísimo. Los amigos que nos ven y que conocen la parte de la frontera norte, ni con Global Entry, ni con Sentry, ni con nada prácticamente, podrías cruzar la frontera sin tener una causal importante, por ejemplo, médica. Se cierra la frontera a mercancías, al paso de gente. Hay un lockdown en la época de la pandemia que necesariamente digamos, si ese era un canal de distribución, déjenme decirlo así, de dinero en efectivo, ¿no? Porque lo sigue siendo. Estas personas que a eso se dedican necesariamente tendrían que haber buscado canales alternativos. Al mismo tiempo, esta reunión que estamos teniendo en este momento la hubiéramos podido tener presencialmente, hubiera sido sensacional poderla tener de manera presencial, pero para todos es mucho más fácil atenderla desde los lugares de trabajo
para todos es mucho más sencillo evitarnos los traslados en las diferentes ciudades donde pudimos haberla organizado. Es una pena, de alguna manera, que no podamos eventualmente saludarnos y darnos un abrazo, pero por otro lado también es una virtud enorme, ¿no? O sea, hoy puedo ver desde aquí a Miguel, ¿no? Gallardo, saludarlo, mandarle un abrazo, pero me quito del privilegio de poderle dar la mano y darle un fuerte abrazo como a cualquiera de ustedes, gracias a la tecnología. Y la tecnología también se ha ido implementando en los diferentes canales, digamos, de pago, de distribución, en los mecanismos a través de los cuales estamos moviendo el dinero en el planeta. Y esto se incrementó de manera muy importante en la época de la pandemia. Ahora, la pregunta aquí importante a hacernos es, ¿se incrementó de tal forma como para superar en esa, digamos, métrica el tema de el envío de las remesas a nivel mundial? Déjenme ponerles aquí una breve lámina. Perdón que mi computadora anda un poco lenta. Aquí, las remesas logran un récord histórico, dice, digamos, esta nota. El Banco de México la publica en 30,000 millones de dólares en el primer semestre de 2023. Y si nosotros vemos cómo ha ido incrementándose el nivel de las remesas, el envío de remesas familiares, podremos ver evidentemente la diferencia entre el 21, 22 y 23, que sin duda alguna es ascendente. Digamos que hay una tendencia en la escala, una tendencia en la lámina y seguiremos creciendo. Ahora, aquí me gustaría hacer un breve stop, una breve pausa, quedándonos con estos datos en términos generales. ¿Qué entendemos por remesa? Porque ahí hay un factor importante a determinar. ¿Qué es una remesa? Todo el mundo, cuando hablamos de remesas, hablamos exactamente de lo mismo. Cuando hacemos una remesa nacional, el envío de dinero a través de algún transmisor de dinero, estamos hablando del término remesa. Cuando el Banco de México mide la remesa, ¿qué mide? ¿Alcanza a ver todas las remesas que hacemos o solamente las que le reportan eventualmente algunos bancos, algunos transmisores de dinero? Está, por supuesto, la obligación de los montos totales. Sin embargo, aquí me gustaría saltar a su atención qué está pasando con plataformas tecnológicas, algunas, por ejemplo, IFPES, o algunas incluso que ni siquiera son IFPES, son SAs, que pueden llegar a tener algún tipo de plataformas tecnológicas que están haciendo llegar dinero de un lugar al otro, pero que no necesariamente se está contabilizando para efectos de las métricas del Banco Central. 1. 2. ¿Qué está pasando con el mundo de los activos virtuales? Que, como lo he dicho muchas veces, a veces la gente oye activo virtual, Bitcoin, stablecoin, lo que sea, y se asusta de inmediato, ¿no? Como quien cree que los activos virtuales están aparejados necesariamente a una actividad ilícita, y hay que desmitificar este tema. Hay plataformas que están trabajando de manera encomiable en el tema de prevención, con incluso una superación importante en los temas tecnológicos, pero esta información se está transmitiendo eventualmente a el Banco Central. ¿Entra en esta métrica? Es una pregunta que yo les haría. Desde mi punto de vista, tenemos ciertos vacíos de información al día de hoy. Ya vimos que las remesas van en incremento. También sabemos que la tecnología ha avanzado y por ende hay nuevos participantes. Y aquí quizás uno de los grandes retos es cómo podríamos descubrir, a través de qué mecanismo podríamos descubrir que se están utilizando los mecanismos del envío y recepción de dinero a través de las transferencias de los transmisores de dinero o de otros participantes que están, digamos, jugando en esta cancha, a la luz de las tipologías. Hace poco tuve la oportunidad de trabajar un estudio para Gafilat, que pronto será publicado. No adelanto, por supuesto, vísperas, pero uno de los factores que mencionábamos, digamos, en las mesas de trabajo con los diferentes supervisores de la región de Gafilat, fue justamente las diferencias, primero en el entendimiento de lo que medimos, y número 2, también bien importante, no solamente es la diferencia de lo que medimos, sino eventualmente de si todo mundo está viendo el mismo riesgo en aquello que algunos vemos riesgo. ¿Y a qué me refiero? Las tipologías, que ustedes saben son publicadas por las unidades de inteligencia o de análisis financiero en la región,
por el propio Gafilat, por Gafi. Algunas de las tipologías ya las conocemos, por supuesto, somos viejos conocedores, déjenme decirlo así, de las tipologías, pero no existe necesariamente, y voy a inventar un término aquí si me lo permiten, un tipo como de Wikipedia, pero de tipologías, algo como parecido a una tipolopedia, ¿no? Imaginen ustedes que pudiéramos tener una tipolopedia donde pudiéramos conocer cuáles son los ingredientes que entre, digamos, todos los que conocemos estos temas, ustedes y los que nos ayudan en la supervisión, en la regulación, etcétera, pudiéramos juntar los ingredientes para ver cuáles son las tipologías que estamos detectando. Y lo más curioso es, de los que estamos sentados en la mesa del sistema financiero, entidades, consultores, auditores, ¿todo mundo detecta el mismo nivel de gravedad ante ciertas operaciones? Yo creo que no. Por ejemplo, hay entidades financieras que no operan con remesas y que eventualmente les puede ser fácil pensar o llegar a la conclusión de ahí hay un tema de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo, porque a lo mejor no conocen específicamente el grado de riesgo que podría significar específicamente esa operación. En este análisis, si me lo permiten, o en esta, digamos, coyuntura, o una serie de conjeturas mentales que estoy tratando de compartirles, yo les diría, nosotros como gremio, en la ANSEC TD, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, todo el mundo conoce las tipologías que normalmente están puestas a la disposición, pero hemos determinado o detectado nuevas. Por ejemplo, cuando alguien nos decía, se lava mucho dinero en dólares, Sandro, y la presencia de los dólares en México se debe a las remesas. Primer gran mito, ¿no? La remesa no llega en dólares, la remesa llega en pesos. Por ende, el entender que aquí la remesadora va a pagar en dólares esa remesa, pues es de alguna manera medio fantasioso, porque eso no sucede, por lo menos en el 99% de los casos que la Comisión Nacional Bancaria tenía estudiados hasta hace un par de años. El flujo de los dólares en efectivo se debe en tema de la remesa, yo lo pondría entre paréntesis, porque si estamos hablando de la llegada de nuestros connacionales, de nuestros compatriotas de Estados Unidos en ciertas épocas del año, con dinero en efectivo en dólares, que vienen eventualmente a dejarlo a sus casas, a sus familias, a sus negocios, eso no necesariamente es una remesa. No estamos hablando de lo mismo. Hay un cruce de dinero a través de la frontera que viene y se reparte eventualmente a nivel nacional. Ahora bien, el tema de la remesa es solamente utilizando a los transmisores de dinero para cuando se envía dinero de aquí a allá o de allá para acá, pero también hay una serie de remesas nacionales. ¿Tenemos forma de medir en qué sentido han crecido las remesas nacionales? ¿Tenemos forma de ver si tienen alguna correlación el envío de remesas nacionales al tema de las remesas internacionales? Yo creo que no necesariamente tenemos esta fotografía muy clara. Tercera, el uso de la tecnología, lo decíamos. Un lavador de dinero, para poder lavar dinero, pues si entendemos al lavado de dinero como todo un proceso a través del cual una persona pretende encubrir o ocultar, disimular o simular el origen ilícito de unos recursos, en el momento en que tenemos el envío de dinero de Estados Unidos a México, podríamos estar hablando que hay la transformación del dólar que mandan desde allá en pesos que llega aquí. Pero todavía el dinero no está colocado en el sistema financiero para efecto de la primera etapa de lavado. Necesitamos colocarla. Lo que pasa es que es mucho más fácil colocarla en pesos que en dólares, Sandro. De acuerdo. Pero esa colocación no se lleva a cabo a través del transmisor. El transmisor dispersa el dinero en efectivo y no necesariamente coloca, porque son mínimas las operaciones que estamos viendo que eventualmente ese dinero se coloca, por ejemplo, en el caso de alguna de las IFPES, que también tiene tiendas de conveniencia y que eventualmente también tiene una cuenta de fondos de pago electrónico, podría depositarse el dinero. Pero tenemos claro qué está pasando con esas cuentas de una IFPE, donde se está depositando el dinero, en cuánto tiempo se saca el dinero, se dispone a partir de medios de pago, se queda el dinero guardado, o de inmediato cuando alguien lo recibe, de inmediato lo saca en efectivo. Si se fijan, tenemos elementos de inclusión financiera. Medir este efecto de la inclusión financiera a la luz de las remesas sería interesante saberlo.
Por supuesto, puede haber el envío de dinero, sin duda, a través del tema de las remesas. Tenemos estos reportajes que han salido en los últimos meses, no solamente en televisión, sino también escritos en diferentes diarios. Pero, insisto, primero, no tenemos una forma de métrica clara. Segundo, el esfuerzo para poder dispersar esos recursos y eventualmente lavarlos conlleva una logística importante. ¿Tú crees que se esté llevando a cabo? Por supuesto, creo que se puede estar llevando a cabo este tipo de logística, porque si hay alguien bien organizado es el crimen organizado, por eso se le llama así. Ahora, ¿qué métrica podemos tener? Esa es una pregunta que no podemos resolver hoy día. ¿Qué tanto de ese 100% de las remesas que están contabilizándose por el Banco Central pertenecen a un tema de lavado de dinero? Tampoco tenemos una claridad en la respuesta. El 100% de las remesas es la que está reportando el Banco Central, yo lo pondría en duda, de acuerdo a estos ingredientes que les he dado. ¿Cuáles son de alguna manera entonces los grandes retos que tiene el sector? Yo los dividiría en 3 grandes retos. Primero, el uso de la tecnología. Creer que los transmisores de dinero hoy podrían tener el mismo nivel de seguimiento, el mismo nivel de alertamiento que teníamos hace 5 o 10 años, es verdaderamente irrisorio. Sabemos que se ha exponenciado el envío de los recursos, por ende tenemos más concurrencia de usuarios en los transmisores de dinero. A lo mejor no se ha incrementado el ticket promedio, salvo muy poquito. El ticket promedio ha tenido una elevación ligera. Sin embargo, al ser muchos más clientes, antes entendíamos el 1 a 1, antes el 1 a mucho nos llamaba la atención, y hoy estamos entre mucho a muchos y eventualmente en diferentes plataformas. El uso de la tecnología para la detección de señales de alertamiento. Más de 5 países que estén enviando, una persona esté recibiendo dinero, me parecería que sería deseable hacer una debida diligencia un poquito más profunda. Los canales eventualmente a través de los cuales lo está pagando, la coincidencia en los montos, se están pagando montos parecidos, la terminación en los centavos a veces puede tener un mensaje cifrado, ¿no? Sabemos que cuando se deposita en un condominio los 1,500 o los 2,500 pesos que se pagan de mantenimiento, ¿cómo distingo que ya me los pagó el departamento 1 y no el departamento 3 o el 14? Ah, bueno, pues págame 2,500.14 o 2,500.3 para poder identificar. En estos mensajes cifrados que puede haber en los montos, hay que tener lectura inteligente, a veces de algoritmos, a veces de máquinas de especialistas, para poder detectar si hay nuevas fórmulas o nuevas tipologías. 2, compartir las tipologías, fortalecer a los gremios, a los sectores. Yo sigo insistiendo en que tendría que haber como tipo tipolopedia, ¿no? De tipologías donde pudiéramos descartar si eventualmente una de ellas está siendo utilizada o alguien está utilizando esa tipología para lavar dinero a través mío. No es lo mismo la banca que tiene también transmisor de dinero, donde puede haber la apertura de una cuenta y esa cuenta puede ser una cuenta mula, que un transmisor de dinero que solamente tiene tiendas de conveniencia, pagadoras, terceros, personas jurídicas, coadyuvantes para el pago de las remesas. Nunca lo detectaremos en una farmacia, en un supermercado, eso no lo vamos a poder ver. Las personas pagadoras no necesariamente tienen estos sistemas robustos. Es responsabilidad, sin duda, del transmisor de dinero poderlo desarrollar. 3, importante, de tal suerte que estoy tocando tecnología para la detección, capacitación para el tema de matrices de riesgo y niveles de riesgo con el tema de las tipologías, sin duda alguna un factor importante, determinante a implementar. Y una tercera que me parece que es fundamental, auspiciar la adecuación del marco normativo en el mundo de las remesas para, por ejemplo, intercambio de información, tratamiento del usuario como si fuera un cliente, homologar los criterios, digamos, de la debida diligencia a clientes, pero ya darles un tratamiento de clientes con debidas identificaciones, debidas, digamos, el match, el cotejo que tiene que haber, no solamente el tema de la identidad, sino también de la practicidad de tener a un cliente asociado a una base de datos, no solamente un usuario.
No sé si soy yo el que está proyectando, pero si soy yo, les pido que no proyectemos. Bueno, si quieren dejarla ahí, está más guapo No, el slide. Está más bonito el slide que yo. Déjenlo si somos quieren. nosotros, Sandro, es que te quedó muy bien, entonces estábamos No, no. presentando tu presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Digamos, analizar si estamos teniendo la capacidad de el afilar el hacha, ¿no? Como digo yo en algunos de los cuentos de un muy buen leñador que era buenísimo talando árboles y talaba prácticamente 2 árboles al día en el aserradero donde le contrataron. Pero un día el dueño del aserradero se dio cuenta que el señor ya no estaba talando con la misma naturalidad, rapidez, buen ánimo, los árboles que tenía encargados de talar, y cuando se le acerca a preguntarle, oiga, ¿por qué no está usted teniendo la misma eficiencia en lo que usted está haciendo? El otro le contesta, no lo sé, llego más temprano, no me tomo mi hora de descanso, estoy trabajando de sol a sol, mire cómo traigo las manos, me duelen ya. Y finalmente el dueño del aserradero le dice, oiga, ¿ya vio usted que sus hachas ya no tienen filo? Dice, sí, pero ¿a qué hora quiere que le saque filo si no tengo tiempo para nada? Nosotros si algo que tenemos que tener, si algo tenemos que privilegiar, es la capacidad, digamos, de mejorar, digamos, el recurso humano, el recurso tecnológico en las entidades. Y eso no lo podemos perder por ninguna razón. Aunque no tengamos tiempo, nos tenemos que hacer el tiempo. Tenemos que elevar el mensaje en las entidades de que este es un tema crucial, prioritario, para poder continuar y estar alertas, porque si no nos acostumbramos a hacer lo que solíamos hacer en un tema de tiempo determinado y finalmente nos llegan las prisas y oye, hay que hacer nuevamente la revisión de la matriz de riesgos, pues ponle más o menos que lo mismo, ve más o menos cómo están las valoraciones, los pesos, los mitigantes y vámonos para adelante. Y ese es quizás el área de oportunidad más importante que tienen hoy los transmisores. Van a seguir estando, van a seguir prestando el servicio, pero a lo mejor sí hace falta un cambio regulatorio, una adaptación, una novedad al tema regulatorio de los transmisores de dinero, cada vez más tecnológicos, cada vez con una oportunidad de aceptar eventualmente un tema de activos virtuales. Yo lo veo en otras partes del mundo, los activos virtuales eventualmente están teniendo cada vez más ocurrencia. Cada vez hay fórmulas mucho más modernas de poder monitorear el perfil transaccional de los clientes. En este caso, seguimos hablando de usuarios. La regulación no necesariamente tiene que verse cargada, en el caso de los transmisores de dinero, con temas prudenciales, no hay un tema de captación, pero sin duda alguna hay que fortalecer, es una regulación que tiene al menos 10 años, con algunos añadidos. La certificación, el enfoque basado en riesgos, sin duda, pero valdría la pena quizás como sectores, como gremios, y yo aquí invito respetuosísimamente al gremio de los transmisores de dinero a través de la ANSEC TV, que pudieran hacer mesas de trabajo para definir en qué cosas podríamos dar un paso al frente, promoviendo y proponiéndole a la autoridad, a la UVA, la reforma a las disposiciones. ¿En qué sentido? Estamos buscando tener más interconexión, podríamos conectarnos directamente a mecanismos de pago, agregadores de pago, canales de pago distintos, o nos vamos a quedar en la vieja usanza como se planeó a los transmisores de dinero, a los centros cambiarios hace 20, 30, 40 años. Debiéramos dar un paso al frente, a lo mejor reducir el universo de los transmisores de dinero, que por cierto ha ido incrementándose con el paso del tiempo también. Está muy bien que haya participación de los transmisores de dinero, sin duda, siempre y cuando las reglas de operación las estemos cumpliendo todos de manera cabal y las mejores prácticas que no están regulatoriamente definidas las pudiéramos implementar en estos transmisores de dinero. Recordemos que el tema de la regulación comparativa entre México y Estados Unidos sigue teniendo sus áreas de oportunidad, déjenme decirlo así. El transmisor de dinero en Estados Unidos, el Money Service Business, el MSB, tiene una regulación, una inscripción federal ante FinCEN, pero una regulación de supervisión local. Cada uno de los estados supervisa al MSB. Y hay estados que tienen tratamientos distintos. Aquí debiera haber, déjenme decirlo así, una colegiación deseada. Digamos que pudiéramos generar, al menos, por ejemplo, los transmisores de dinero
más importantes, los 10 más importantes de allá y de aquí, en mesas de diálogo, con acercamientos con nuestras autoridades, como de alguna manera pasa ya con el sector bancario. El sector bancario hizo hace algunos años, y muchos de ustedes lo saben, un estudio con alguna empresa consultora internacional de cuáles son las diferencias entre una regulación y la otra. El famoso gap analysis de los temas regulatorios. Y ahí se destacaron temas que nuestra legislación, digamos, en México tenía fortalecidas y otras que eventualmente teníamos debilitadas frente a la comparativa con Estados Unidos. No crean que salimos así, ¿no? Acá Estados Unidos y aquí México, no, para nada. Salimos bastante emparejados, pero en algunos rubros nos llevaban alguna ventaja o viceversa nosotros a ellos. ¿Qué es lo que se buscó con este estudio, auspiciado por los bancos, la Asociación de Bancos de México? Conocer las diferencias y tratar de entablar una misma, digamos, un mismo canal de comunicación, un mismo lenguaje, para entender, por ejemplo, las relaciones de corresponsalía bancaria. ¿Por qué los corresponsales bancarios que le prestan este servicio a la banca mexicana, algunos de la banca mexicana, requieren estándares más altos? ¿Y por qué no tratar de que la banca mexicana pudiera tener estos estándares, incluso no como una mejor práctica, sino eventualmente reflejados en la norma? Lo mismo podríamos hacer con los transmisores de dinero. Quienes creen que los transmisores de dinero no son agentes importantes, yo les diría, pues solamente vean los flujos, solamente vean los niveles y sobre todo observemos cuál es el efecto en el resto de la mesa financiera mexicana e internacional que están generando los transmisores de dinero. El tema de las remesas yo creo, lo digo por supuesto con todo respeto a quien tenga que tener la iniciativa, sector privado o público, que debiéramos tomarlo muy a consideración para tratar de no descomponer un diálogo. Hoy hemos visto, y lo digo también con todo respeto, la politización, por ejemplo, de ciertos discursos del fentanilo, por ejemplo, que han llegado a extremos de que un presidente diga una cosa y un secretario de Estado diga otra cosa en Estados Unidos, y el presidente o el director de una agencia de law enforcement en Estados Unidos diga una cosa y el presidente aquí o sus secretarios digan otra cosa. Tenemos que tener mucho cuidado con la politización de los discursos, porque de alguna manera nos pueden orillar a reglas, a ocurrencias, lo digo con todo respeto, por ejemplo, en campañas políticas en Estados Unidos, donde a lo mejor un candidato diga, oigan, ¿saben qué? Estoy convencido de que el tema de las remesas es un lavadero de dinero, sin ninguna responsabilidad en una afirmación de esta naturaleza, y trajera un cambio importantísimo para el flujo de las finanzas nacionales, de la entrada de los recursos en el país, de muchísimas familias que se auxilian con este factor, de tal suerte que yo creo que urge desde el escenario, digamos, nacional, establecer mecanismos de diálogo, por lo menos auspiciados desde el sector privado. Yo los invito a que lo pensemos desde el sector privado, una mesa que empiece a discutir este tema. Y otro tema que pongo sobre la mesa que me parece desafiante y también, ¿por qué no decirlo?, un área de oportunidad. El tema de las remesas está aparejado, si no, digamos, este riesgo latente del tema del lavado de dinero, que lo tenemos todos claro, también está aparejado a un factor que creo vale la pena tomar en consideración. El dinero que sale del uso de las remesas suele, en un alto porcentaje, tener dinero en efectivo. El resultado es que estamos monetizando esa remesa en cash. Y ese cash, de alguna manera, puede entrar en la economía, formal o informal, pero también puede entrar en el sistema financiero y es mucho más difícil detectar cuando viene el dinero en efectivo si ese dinero en efectivo proviene eventualmente de una actividad ilícita. Prácticamente imposible. Un billete de 500 pesos, nadie me puede decir si proviene de la venta de la cocaína o de un cajero automático. Eso nadie lo sabe. De tal suerte que la necesidad de que también la banca, en la recepción de los dineros en efectivo, ponga especial énfasis en el perfil transaccional de sus clientes, en la habitualidad de la operación que está realizando, me parece que es un factor importante. Pero no solamente eso,
me parece también que tendríamos que construir una campaña, déjenme decirlo así, por ejemplo, de no te prestes a cobrar remesas cuando no son tuyas. No prestes tu credencial de lector para efecto de ir a una remesadora, pagar el envío de dinero que no es para ti, que te va a dejar una pequeña comisión. No prestes tu cuenta para eventualmente no depositar dinero, digamos, en tu cuenta a través de transferencias o de efectivo y finalmente dispersarlo a través de una operación en SPAY. Y lo que haces es, en lugar de trasladar el dinero en efectivo a lo largo de la República, se hace una remesa nacional en Tijuana y se saca en Sinaloa o se saca en Tamaulipas. Lo ideal hubiera sido que ese dinero se llevara físicamente. Al meterlo en el sistema financiero con una cuenta mula, prácticamente le estás facilitando ese traslado y abaratando ese traslado al crimen organizado. Y tú no lo sabes si prestas una cuenta. Tú no lo sabes si prestas tu INE, que puedes estar privilegiándolo. El tema de fraude. Es decir, me parece que sería dable que la iniciativa privada, que el sector privado, auspiciara una campaña de esta naturaleza. Yo conozco ya esfuerzos que se están trabajando, los aplaudo, no solamente en transmisores de dinero, sino en bancos, en grupos que se están trabajando estos factores. Creo que es una labor de sensibilizar a la población que menos financieramente incluida está y que eventualmente no necesariamente conoce los riesgos, porque además no tiene por qué conocerlos, ¿no? Imaginen ustedes qué país si todos conociéramos estos niveles de alertamiento que debemos tener los que sabemos de estos temas. Evidentemente es deseable que haya una culturización, una capacitación y eventualmente una campaña de prevención en este tipo de operaciones, específicamente refiriéndonos al uso de las remesas. Yo estoy convencido que son muchísimas más en porcentaje las remesas que sirven para construir al país, que sirven para dotar de recursos a chavos que están estudiando, a casas que se están construyendo, a negocios que se están implementando o emprendiendo en las diferentes partes del país. No podemos satanizar el tema, tenemos que ser muy cuidadosos, pero la única herramienta sólida que vamos a poder tener frente a eventualmente una construcción hipotética es la narrativa de la historia. Es la explicación de los números. Es la homologación de los procesos de prevención. Es la elevación de los estándares en la regulación. Es la implementación de mecanismos tecnológicos. Si no contamos una retahíla, una historia con esta retahíla de elementos, esta concatenación de elementos, muy probablemente pues a cualquiera que se le ocurra, un padre de familia, una abuelita en una mesa de diálogo diciendo que las remesas han lavado de dinero, pues como por qué no. ¿Quién tiene eventualmente el argumento sólido, el estudio claro para demostrar que eventualmente, si lo hay, estamos hablando de un porcentaje mínimo y estamos luchando en el día a día desde las trincheras de la prevención para poderlo eliminar, ¿no? Me gustaría, Mari Carmen, si me lo permites, digamos, abrir a preguntas, sentirnos con esa libertad de estar en un medio numeroso, pero son 100 y tantos asistentes, pero en un ambiente de entre nos, estamos entre nos, entre amigos, que pudiéramos reflexionar en este orden de ideas, eventualmente agotar alguna pregunta que el auditorio pudiera tener. Me parece que estos son los puntos más importantes que me gustaría resaltar. ¿Qué opinan? Déjenme regresarles el micrófono, Mari, por favor. Por supuesto, querido Sandro. Mira, de entrada tenemos por aquí un reconocimiento que te hace el ingeniero Refugio, que tú lo conoces muy bien por Cuco. Estimado maestro Sandro, un abrazo desde Tamaulipas. Se le extraña como parte importante de la CNBV, así que gracias a ANSECTD por permitirnos verlo y escucharlo, aunque sea a distancia. Este año, al menos en nuestro caso, ha resultado muy atípico, ya que hay menos dólares y pesos circulando en efectivo y a la par la fortaleza del peso de manera significativa nos va perjudicando en cuanto a ingresos. La pregunta es, ¿cuáles son sus pronósticos para nuestro sector cambiario, dadas estas condiciones, entre otras?
Cuco, querido, además de mandarte un abrazo cariñoso, a ver, yo creo que el sector cambiario, lo tengo que decir de manera sutil, si no piensa poco en una renovación absoluta, si no piensa poco en una reforma integral, si no piensa poco en incorporarse de alguna manera a la tendencia universal de la tecnología, puede quedarse como una obra vetusta, una obra oxidada. Tuvo sentido durante muchos años, porque eso era lo que necesitaba hacer, porque esa era la necesidad de la zona fronteriza, pero ahora, no nada más con menos flujo eventualmente de dólares, que desde una perspectiva, digamos, reputacional, celebro que haya menos dólares circulantes, pero aquí la pregunta es, ¿realmente hay menos dólares circulantes o hay menos dólares formales en el canal de los centros cambiarios? Esa es realmente la pregunta, ¿no? El tema de la fortaleza del peso, de la debilidad del dólar, el tema de los mercados cambiarios, sin duda alguna un reto bien importante, bien importante. Yo les diría, urge un replanteamiento, urge poder reescribir cómo nos vemos como sector cambiario, cuáles, no vamos a eliminar al sector cambiario, evidentemente con 3,000 kilómetros de frontera, con zonas turísticas espléndidas, no lo vamos a eliminar, pero cómo podemos eventualmente modernizar, agilizar el proceso, poder hacer cargo eventualmente, por ejemplo, a tarjetas de crédito para eliminar temas de efectivo, es decir, reformar la fórmula, permítanme la cacofonía, de replantear al sector, ¿no? Porque está cambiando el sector. Ya existen lugares, y lo hemos dicho en algunas pláticas, donde no nos aceptan efectivo en algunos países. Existe regulación donde yo, turista, no puedo ir a algunas partes en el mundo y cambiar más de ciertos dólares sin antes presentar eventualmente un reporte, una explicación de debida diligencia de dónde lo saqué. Existen países que los dólares viejos, déjenme decirlo así, ya ven que hay dólares de primera, segunda, tercera generación, han ido cambiando y se notan los números, ¿no? Hay números grandotes, números más pequeños. Ya no te aceptan dólares viejos. Es decir, esto está cambiando. De tal suerte que, ¿qué hacer? Yo creo una reforma, un acercamiento, unas mesas de diálogo entre nosotros, porque la gran problemática que hay en el sector, y creo que todos coincidimos con ella, es que no todo el mundo está de acuerdo. No todo el mundo lo va a aceptar. En un cambio radical, eventualmente vamos a eliminar incluso algunos de los participantes. Cuando la reforma financiera previó el tema del dictamen técnico y la renovación del registro, desaparecieron un montón de centros cambiarios. Si hacemos un balance hoy de 2014-15, cuando entra en vigor al día de hoy, a 8 años más o menos, ¿cómo están los números? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo están los números de participantes ilegales? De los supuestos centros cambiarios que están operando que no tienen registro. ¿Cómo ha estado la labor del SAT para efectos fiscales de los centros cambiarios ilegales, digamos, no les podemos llamar centros cambiarios, de esos cambiarios, ¿no? Negocios cambiarios que están participando de manera ilegal? ¿Cómo ha estado la actuación de la Comisión Nacional Bancaria? Creo que ahí vale la pena hacer un balance, más que crítico, un balance objetivo que permita tener, vuelvo a decirlo, información clara para tomar decisiones mucho más asertivas, ¿no? Mucho más acertadas. Mari. Claro que sí. Así es, Sandro. Nos toca una labor constante, en eso estamos y estaremos muy aplicados próximamente en estos proyectos de reformas con las demás asociaciones. Nos dice la licenciada Mónica Hernández de Guadalajara: muchas gracias por compartir sus conocimientos. A mí me gustaría que nuestras autoridades financieras incluyan y fomenten en sus planes de educación financiera la importancia de la prevención del lavado de dinero para la población en general, que se entienda la responsabilidad que comparten las entidades y los usuarios de servicios financieros sobre campaña de prevención dirigida a usuarios. Nosotros sí tenemos la campaña que hemos denominado Cuidado, no prestes tus datos para cambiar divisas. Con eso estamos aportando una cultura para la prevención. Es un granito de arena, sin duda alguna es un granito de arena, y celebro. Yo he visto algunos de los flyers, Mónica, de los panfletos que eventualmente comparten en algunos de los centros cambiarios, por ejemplo, de la frontera. Sin embargo, no basta, no basta. Esto tiene que estar, tenemos que sumar, yo les diría,
¿Se acuerdan de aquellos cineminutos de Tienes un papá pirata? Esa era una campaña, por ejemplo, visible, ¿no? En las salas de cine, en el televisor. Oye, papá, ¿cómo tú vas a comprarme el disco pirata? O sea, tú también eres un papá pirata, que al principio se criticó mucho. Yo estuve detrás de esas campañas en su momento, de acuerdo a la labor que desempeñaba en el sector privado. Se tuvo una crítica de, oye, pero es que le vas a pegar un poco a la moralidad de la familia. Pues es que ahí es donde están los valores. Ahí es justamente donde está el tema de la integridad, del compliance como sociedad. Entonces, yo creo fehacientemente que, por supuesto, sirven. Cuidado, no prestes, digamos, tu INE para cambiar dinero, no hagas operaciones a nombre de otros, por supuesto sirve, pero la gente hoy día no lee, Moni. La gente hoy día podemos hacer un cuaderno, un libro especial, ¿no? Sobre los secretos y verdades del tema PLD, ¿no? Que es uno como de los libros que estoy de alguna manera pensando en redactar, pero la gente no lee. Mejor saquemos charlas, tópicos, podcasts, infografía, anuncios, casos concretos, en alianza con, no nada más los centros cambiarios, evidentemente tienen que estar la banca, el sector económico. ¿Por qué? Porque nos conviene como país. Me parece que ahí tendríamos que insistir un poco en el tema. Mari. Claro que sí. Nos dice Miguel Gallardo, muchas felicidades, Sandro, siempre un placer escucharte. Gracias, Miguelón. Máximo Nava. Max nos dice, querido Sandro, saludos desde mi escritorio. Desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los retos de los transmisores de dinero con miras a una nueva ronda de evaluación del GAFI y una eventual actualización de nuestro marco jurídico? Queridísimo Max, qué pregunta. La verdad es que es una pregunta que tiene varios filos y le voy a entrar, por supuesto. A ver, recordemos que en la evaluación anterior publicada en enero del 18, el grupo que se conformó para defender de alguna manera la posición del país hizo una serie de innovaciones, ¿no? Entre ellas el enfoque basado en riesgos, que no se tomó en consideración y que hoy ya la quinta ronda de evaluaciones trae una metodología diferente. Queremos ver temas mucho más de eficiencia, etcétera. Aquí tenemos que estar muy a la par, Max, de lo que la autoridad vaya a contestar a la luz de lo que el sector privado determine. Pero yo creo que un sector privado que se vea unificado, un gremio que se vea unificado, va a ayudar a una defensa del sector. Sin duda alguna siempre hay frijolitos en el arroz, hay quienes no quieren eventualmente sumarse, no necesariamente hay un ánimo, lo hemos platicado muchas veces. Me acuerdo que tú, Max, has sido parte de estas discusiones de, oigan, la representación de los transmisores de dinero, ANSECTD tiene una parte, pero faltan otros que no necesariamente están en ANSECTD. ¿Cómo la propiciamos? No tiene que ser la ANSECTD, puede ser cualquier otra asociación o incluso que no se llamen asociación. Mesas, conversatorios. Ustedes a lo mejor no lo recuerdan, pero en su momento, cuando tuve la fortuna, el orgullo de poder estar en la comisión, organizamos unas mesas de diálogo entre oficiales de cumplimiento de bancos, por ejemplo. Y nos reuníamos una vez a desayunar cada mes, que además de lo sabroso que es desayunar y ver a los amigos, por supuesto era, oye, propiciar que haya intercambio de información, por ejemplo, entre ellos. Propiciar la detección de las señales de alertamiento que tenía el tema de la corrupción, el tema de la trata, el tema del fraude a través de los correos en Business Email Compromise. Y eso generó, pues, guías que eventualmente la autoridad iba emitiendo, ¿no? Que la bancaria emitió a la limón con la unidad de inteligencia financiera. Hoy me parece que el sector, si pudiera lograr una representación, Max, podría tener una mejor defensa de lo que queremos y de lo que estamos defendiendo. Si no lo logramos, es un sector desgranado, es un sector que corre riesgos de eventualmente tener una calificación no necesariamente muy adecuada. No lo van a calificar per se como sector, pero sabemos que va eventualmente a tener una repercusión en la calificación del resto de los sectores o de los integrantes del sistema financiero. Ese sería mi punto de vista, querido Max.
Tenemos un agradecimiento por parte de Jorge López. Sandro dice, muchas gracias, estimado maestro Sandro, por siempre hacernos reflexionar y mover paradigmas. Saludos afectuosos y un abrazo de gratitud por honrarnos con su participación y consejo. Gracias, querido Jorge, mi abrazo fuerte. También un agradecimiento por parte del ingeniero Refugio, y tenemos ahora sí una pregunta por parte de Guadalupe Ortega de Tesorret. Dice, definitivamente se requieren cambios en las disposiciones. Por ejemplo, Tesorret contribuye a que las remesas se entreguen a cuentas bancarias en donde ya se ha identificado plenamente un usuario, se evita el uso de efectivo y, sin embargo, al no tener al cliente enfrente para su identificación, se hace toda una odisea para poder cumplir con lo que pide las disposiciones. Considero que es importante en este tipo de casos, por ejemplo, poder compartir datos entre instituciones financieras. Coincido. Es decir, eso de solamente compartir los datos entre los García Rojas, entre los Montesco, entre los Capuleto, ¿no? Solamente los Pérez, los González, sí, en un primer, digamos, sentido, teniendo seguridad del manejo de la información, confidencialidad, por supuesto, en el manejo de la información, profesionalizando a los diferentes sectores, evidentemente el compartir información nutre muchísimo. Pero si no es a través del intercambio de información donde Jorge, Cuco, Sandro son las personas que eventualmente quisiéramos alertarles a nuestros colegas del sector porque estos tres bandidos están haciendo operaciones inadecuadas, por lo menos cómo están utilizando el mecanismo los bandidos. ¿Cuáles son las tipologías? Si no llegan a ser tipologías, ¿qué amenazas me han prendido los focos rojos? Para decir, oigan, hay una hipótesis por ahí que a mí me parece absolutamente absurda, de que las entidades no comparten información porque se van a robar al cliente. Los que entendemos de estos temas no queremos al cliente contaminado. La gente de las áreas de cumplimiento no quiere compartir o robarse a un cliente de esta naturaleza, de tal suerte que yo sí creo que tendría que haber mesas, yo sí creo que debiéramos fomentarlas. Por ahí alguna de las asociaciones lanzó hace algunos años el Frente Financiero Antilavado, que traía un poco estas iniciativas, después cayó un poquito en desuso. Yo creo que vale la pena hoy verlo desde la iniciativa privada, desde el sector privado. No necesariamente implica un uso de recursos importante. No estoy diciendo que se constituya un centro como si fuera el Salón de la Justicia y ahí se van a sentar todos los oficiales de cumplimiento. No, por supuesto que no hay recurso que alcance. Muchas gracias, querido Sandro. Tenemos una pregunta de Jesús Briceño. Dice, a su perspectiva, ¿por qué la comisión no profesionaliza al oficial de cumplimiento a ser pionero en una licenciatura para oficial de cumplimiento? A ver, Jesús, esa es una pregunta interesante. Primero porque, bueno, la comisión no es hacedora de reboes, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública para reconocimiento oficial de estudios superiores, porque la comisión no necesariamente tiene, debe de ser una inquietud, sin duda, también del sector privado. La comisión mucho, creo, ha hecho con el tema de la certificación. Fue una reforma en el 2014 que costó mucho trabajo, que trajo mucho trabajo a contrapelo. Muchísima gente criticó el por qué no hacemos solo el oficial de cumplimiento de bancos, solo la certificación para centros cambiarios, solo para uniones de crédito, porque era justamente quitarle esa universalidad del entendimiento de los riesgos a todo el sector. Se han construido mitos, por supuesto, de que la Comisión Nacional Bancaria o alguno de nosotros en lo personal se llevaba el dinero, ¿no?, de la certificación que se le paga a la tesorería de la Federación. O sea, formas de bombardear un proyecto hay muchísimas. Yo lo que les diría, y te diría concretamente, Jesús, sería ideal poderlo sacar. En México, este tema ha tenido siempre una resonancia tardía. Yo empecé a dar clases en la Universidad Panamericana, por ejemplo, en el ITAM hace muchos años, y en la UP, hablaba yo de la necesidad de implementar los temas anticorrupción o licenciaturas, por ejemplo, o maestrías en estas materias. Hoy hay una maestría en materia anticorrupción en la universidad. Pero si yo les platicara la cantidad de años que pasó desde que se planteó hasta que se concluyó el proyecto y tenemos hoy maestrías en estas materias, pasaron muchísimos años, aún y cuando eran impulsadas por el sector educativo privado. Entonces creo que a la comisión, y ustedes me preguntaran, oigan, ¿le ayudamos a la comisión para que genere una licenciatura, alguna cosa así? Me parece que estaríamos perdiendo el tiempo del core business
de la tarea nuclear del supervisor, que no es esa, hagámoslo nosotros desde afuera, desde la academia, las asociaciones, los especialistas. Yo creo que tenemos material de dónde cortar, Jesús. Querido Sandro, te vamos a hacer de tu conocimiento unos agradecimientos que tenemos por aquí en el chat. Sé que tenemos mucho más que preguntarte, pero el tiempo siempre nos apremia. Así es. Dice Guadalupe Ortega, gracias por compartir tus conocimientos y en efecto necesitamos unirnos como gremio. Y Óscar Espinosa, gracias maestro Sandro por compartir sus conocimientos y felicidades por su libro de prevención que hizo en colaboración con Santiago Nieto y Carla Valenzuela. Muchas gracias. Querido Sandro, vamos a entregarte un reconocimiento por tu participación en nuestra 21 convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Parece sencillo, pero la asociación ya es grande, ya tiene 27 años. En consecuencia, pues se dicen muy fácil, pero ha sido toda una labor de trabajo constante y pues queremos agradecerte tu participación y la aceptación de estar contribuyendo con nosotros el día de hoy. Lo hago a nombre de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, del órgano colegiado de dirección, del licenciado Jorge Ramiro López Soto y el mío en lo personal. Y agradecemos siempre tu apoyo como en todo momento nos lo das. Y presentamos aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento que te haremos llegar, por supuesto, por correo electrónico. Magnífico. Muchas gracias, Mari. No, al contrario, y tú eres el encargado de concluir con nuestros trabajos del día de hoy y del día de ayer. La convención espero que haya sido muy exitosa para todos. Los invitamos a abrir sus cámaras para este momento de poder llevar a cabo nuestro cierre de la convención y por supuesto la clausura a cargo tuyo. Gracias, Mel Carmen. Pues amigos, en la tarde de hoy del 23 de agosto, siendo las 15 horas con un minuto de hora central de la Ciudad de México del país, celebro enormemente que se hayan tenido estos foros, esta 21ª Convención Nacional del ANSEC-TD, agradeciendo la atención que cada uno de ustedes tuvo a lo largo de estos 2 días de trabajo y por supuesto festejar que sigamos haciéndolo, sigamos construyéndolo entre todos y mandarles un abrazo fuerte y cariñoso, dando por concluida esta 21ª edición de la convención. Muchas gracias, querido Sandro. No queremos dejar de lado el agradecimiento al economista y que el día de hoy nos acompaña Fernando Gutiérrez, así como a nuestros patrocinadores, a Demexsoft, a Centro de Consultoría Normativa, a Grupo Consultor de Divisas, a Guerrero Belmonte y Asociados, a BGB Abogados, a IG Consultores y a Servicios Quién es Quién, que como cada año contamos con su deferencia para participar con nosotros. En los próximos días les haremos llegar sus constancias por correo electrónico, así como hacerles de su conocimiento y compartirles las memorias de la convención. Van a estar todas aquellas presentaciones que nos hayan permitido los conferencistas compartir con ustedes y agradecemos mucho el trabajo que ha realizado el órgano colegiado de dirección en el apoyo para celebrar esta convención, así como un agradecimiento especial al licenciado Jorge Ramiro López Soto. Gracias nuevamente y abrazo fuerte a todos. Gracias.